Bueno chicos, buenas noches. Voy a hablarles un poquito hoy de lo que son síndromes mielodisplásicos. Vamos a hacer esta clase virtual, como ya se los había comentado Daniela, y vamos a usar esta metodología. Hasta aquí llega el examen. Posteriormente vamos a ver una clase que se llama leucemia aguda, pero la clase de leucemia aguda no va a entrar en el examen. Esa entra en el siguiente examen. En el examen, en esta ocasión, va a entrar hasta aquí, hasta síndromes mielodisplásicos. Entonces, ¿qué son síndromes mielodisplásicos? Empecemos con la palabra síndrome. No sé si ustedes se acuerdan que ya hemos visto varias enfermedades que están relacionadas con síndromes, como el síndrome anémico, los síndromes mieloproliferativos crónicos o los síndromes linfoproliferativos crónicos. Bueno, recordemos que ¿qué son síndromes? Bueno, los síndromes básicamente son un grupo donde se van a encontrar un grupo heterogéneo de trastornos que van a tener características similares. Entonces que se agrupan todos juntos en un solo cajón, por decirlo así, pero que y de igual forma son diferentes patologías, entonces van a ser distintas enfermedades. Entonces son un grupo de enfermedades distintas, pero que son semejantes, entonces se agrupan en un solo cajón, que este va a ser el síndrome. En este caso, como les decía, el síndrome mielodisplásico, pues bien, es un grupo heterogéneo de trastornos que por supuesto va a involucrar las células madre hematopoyéticas y van a estar relacionadas con lo que son una mutación clonal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Va a haber un daño en la célula madre que va a causar que tengamos una clona de células alteradas. Normalmente estos síndromes se pueden caracterizar por la afectación de una o de todas las líneas celulares. O sea, vamos a tener una afectación de la serie roja, de la serie de plaquetas, ¿verdad? Y la parte de la serie de los leucocitos. Entonces podemos tener leucopenia, podemos tener anemia, podemos tener trombocitopenia, o únicamente puede ser que tengamos una línea alterada, como por decirlo así, una anemia, pero que con el tiempo, cuando la enfermedad avanza, pues lo normal es que pues empiecen a alterar las demás líneas. Entonces, comúnmente se empieza con una anemia o con una leucopenia y posteriormente vamos a pasar a lo que es ya la anemia, la trombocitopenia y la leucopenia, o sea, las tres líneas afectadas. Algo que es muy característico de esta enfermedad es el hecho de tener anomalías morfológicas en sangre periférica y en médula ósea. ¿Por qué? Bueno, esta enfermedad se caracteriza típicamente por tener lo que son cambios displásicos. Vamos a tener cambios displásicos típicos y lo que son los asincronismos madurativos muy marcados. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, plaquetas que pueden ser grandes, pequeñas, hipogranulares. Vamos a tener en fórmula roja poiquilocitosis, anisocitosis, y en lo que son la serie mieloide vamos a tener asincronismos madurativos. O sea, podemos tener células con gránulos de promielo, pero con núcleo de mielo. Podemos tener células que sean células maduras, pero con cromatinas laxas o sombras de nucleolos, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, todo es característico de este tipo de padecimientos. Ahora bien, este tipo de padecimientos comúnmente se relaciona con lo que es una hematopoiesis ineficaz. Si se acuerdan que es una hematopoiesis ineficaz, pues ya hemos hablado de esto. Básicamente una hematopoiesis ineficaz es aquella en la cual la médula ósea es hipercelular. Tenemos producción de células, pero estas células son displásicas o tienen algún daño y mueren dentro de la médula ósea, por lo que no salen a sangre periférica. Y por eso se producen citopenias periféricas. O sea, vamos a tener conteos de células bajos a nivel periférico. Eso es lo que se conoce como hematopoiesis ineficaz. Esto pues también va a traer como característica este tipo de enfermedades que tienen un pronóstico pobre. O sea, son enfermedades difíciles de tratar y que normalmente avanzan y van a llegar a ser algo más grave. Y comúnmente, naturalmente, ellos van a una transformación de lo que se conoce pasan a lo que se conoce como una leucemia aguda. O sea, la evolución común de este tipo de enfermedades es pasar a una leucemia aguda. Inicialmente son procesos pues bastante crónicos, ¿verdad? Necesitan bastante tiempo, van poco a poco, pero con el tiempo
como no se les puede dar un tratamiento en sí o no está establecido un tratamiento en sí para estas enfermedades, lo típico es que estas personas terminen con una leucemia aguda. Me disculpan porque todavía sigo un poco resfriada, entonces puede ser que me oigan un poco ronca en varias partes de la clase. Bueno, para continuar. Típicamente esta es una enfermedad de personas mayores de 60 años. La media de aparición es a los 70 años, o sea, son adultos los que van a padecer esta enfermedad. Hay un curso clínico variable que refleja la biopatología de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que comúnmente podemos tener casos que son muy leves y que nunca progresan a casos que son de progresión rápida y que el paciente rápidamente pasa a la leucemia aguda. O sea, es muy heterogéneo lo que puede suceder. Eso va a depender de la cantidad de mutaciones, el tipo de mutación que se presente, la edad del paciente, otras comorbilidades, entre otras cosas. Pero principalmente está relacionado con el tipo de mutación que presenta el paciente. Si es una única citopenia, por ejemplo, solamente tenemos una anemia, pues el curso clínico va a ser mejor, va a tener un mejor pronóstico, pero si ya tenemos dos citopenias como una leucopenia y una anemia, pues es una enfermedad que tiene un curso clínico más agresivo. Los avances recientes que se han hecho en la enfermedad básicamente solo han servido para ampliar nuestra comprensión de la patogénesis de la enfermedad. Y es que la patogénesis o la generación de esta enfermedad tiene una base sobre todo molecular. ¿Y para qué nos sirve conocer la base molecular de esta enfermedad? Bueno, para tratar de buscar nuevas terapias que se puedan aplicar, porque como les dije anteriormente, en realidad existe muy poco a nivel terapéutico que se pueda hacer por estos pacientes. Bueno, continuamos con lo que es la incidencia de estos padecimientos. Como les dije, es un padecimiento sobre todo de adultos, entonces tenemos que se presenta es en 3 o cada 4 de cada 100.000 adultos, pero conforme la edad va avanzando, van presentándose más casos. Ven que es esto lo que les decía, que aumenta con la edad, llegando a ser mayor de 30 personas por cada 1.000 en mayores de 80 años. Normalmente los hombres son ligeramente más afectados que las mujeres en una tasa de 1.4 hombres por cada mujer afectada y en la infancia es sumamente raro, con una tasa de 2 a 3 personas por millón. Pero sí es muy raro, yo únicamente lo he visto una vez en un niño bastante pequeño, como de 1 año de edad, pero es una enfermedad que cuando se presenta en niños es sumamente agresiva, o sea, es una enfermedad rara en niños y si se presenta es muy agresiva. En cambio, en adultos es común y cuando se presenta, pues es menos agresiva que en niños. En cuanto a la etiología, que es lo que produjo la enfermedad, de dónde salió la enfermedad, bueno, en el caso de los síndromes mielodisplásicos es desconocida. No sabemos de dónde salió. Sin embargo, como en todas las enfermedades hematológicas, hay factores que se han relacionado con esta etiología, como lo son agentes alquilantes, radiación ionizante, exposición al benceno, disolventes y pesticidas o el tabaquismo. O sea, cosas que comúnmente se han relacionado con presencia de cáncer. En base a si tiene exposición el paciente a factores de riesgo como los antes mencionados, se puede dividir en síndromes mielodisplásicos primarios o secundarios, siendo los primarios aquellos que tienen una historia negativa de exposición de agentes y los secundarios aquellos que sí han sido expuestos anteriormente a alguno de los agentes que yo les acabo de mencionar. En cuanto a la patogénesis, que es cómo se produce la enfermedad, o sea, no de dónde sale, sino todo lo que fisiológicamente sucede para que aparezca la enfermedad, bueno, pues son enfermedades muy complejas y en realidad, ¿cuáles son los cambios fisiológicos o los cambios bioquímicos que conllevan la aparición de la enfermedad? Están poco entendidos. Sí se sabe que están relacionadas muchas anomalías moleculares que están presentes en las células displásicas que están presentes en esta enfermedad, pero básicamente no sabemos o no hay un patrón de qué anomalía molecular se presenta en cada situación en particular. Pero bueno, aparte de las anomalías moleculares, vamos a tener una serie de anomalías funcionales importantes relacionadas con la enfermedad.
tanto con su aparición como con su progresión. O sea, dependiendo de la anomalía que haya, así va a progresar rápidamente o más lenta la enfermedad. Las anomalías funcionales pueden presentarse en la célula madre hematopoyética o en el nicho microambiental donde se encuentra esta célula madre hematopoyética. También se presenta una hematopoiesis ineficaz, que es lo que ya hablamos, ¿verdad? Con apoptosis y muerte celular dentro de la médula ósea sin salir a sangre periférica, lo que provoca citopenias en sangre periférica, y también se ha visto que hay un importante papel de la inmunidad del huésped, pero no se conoce muy bien cuál es este papel. Generalmente la mutación que se va a presentar o las mutaciones que vamos a encontrar van a iniciar a nivel de la unidad formadora de colonias GEM, que era la granulocítica, eritrocítica, monocítica, megacariocítica, y es menos frecuente que sea en la unidad formadora de colonias linfoide mieloide, ¿verdad? Que es una que está antes que la GEM. O sea, es una célula madre más indiferenciada. Lo más común es que la mutación se encuentre a nivel de la GEM. El inicio común de la enfermedad es la presencia de la clona celular hematopoyética alterada, o sea, vamos a tener la clona de células alteradas que van a tener displasia, o sea, que van a ser anormales morfológicamente, que van a ser disfuncionales, o sea, que no van a tener una función normal, y que además de esto van a presentar una ventaja proliferativa, es decir, se van a producir más rápido de lo que nosotros esperábamos. Además, se ha visto que con estas mutaciones, se va a presentar una inestabilidad genómica. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, que se van a promover la aparición de daños adicionales, vamos a tener nuevas mutaciones. Y por lo tanto, esto lo que provoca que evolucione el clon, ¿verdad? Que evolucione la enfermedad y que vaya hacia una enfermedad más complicada, donde se presentan más mutaciones en la célula madre. Entonces, ¿qué se sabe de la patogénesis? Básicamente, que hay diferentes mecanismos, que vamos a tener un daño del ADN somático, que va a haber una defectuosa reparación del ADN, que vamos a tener una sobrevida inmunológica alterada, una desregulación en la traducción de señales y anormalidades inmunológicas. Es decir, va a haber un daño en el ADN, que era lo que estábamos hablando, que se van a presentar mutaciones. Vamos a tener una defectuosa reparación del ADN, es decir, no se van a poder eliminar esas mutaciones. Tenemos una sobrevida inmunológica alterada, es decir, las células viven más de lo que deberían vivir y escapan del sistema inmune. Aparte, son células que tienen una desregulación en la traducción de señales, que significa que internamente los mensajes intracelulares y que se producen pues son dañados, están mal, y por lo tanto la célula no funciona adecuadamente, y además estas células presentan anomalías inmunológicas. En cuanto a las características clínicas, tenemos que cerca de un 27% de los casos diagnosticados son detectados de forma incidental. ¿Se acuerdan que era forma incidental? O sea, que son casuales. O sea, el paciente no sabe que tiene la enfermedad, va a hacerse un examen al laboratorio por otra cosa y aparece la enfermedad, porque son enfermedades silenciosas. Y cuando se presentan signos y síntomas, normalmente son consecuencia de la insuficiencia de la médula ósea, y normalmente ya es en etapas un poco más avanzadas. Por ejemplo, podemos tener fatiga cuando hay anemia, hasta un 80% de los casos. Podemos tener infecciones o hemorragias si hay, por ejemplo, leucopenia o trombocitopenia en hasta un 20% de los casos. Y es raro tener linfoadenopatías, o sea, ¿se acuerdan que las linfoadenopatías eran estas bolitas que se hacían en la garganta o en diferentes partes del cuerpo? Y también es raro tener hepatomegalia y esplenomegalia, porque el vaso y el hígado pues no están realizando mayor función, porque los conteos, la muerte celular se está dando en médula ósea, y los conteos a nivel periférico están bajos, a nivel de sangre periférica están bajos. En el hemograma, ¿qué podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar anemia, y únicamente eso, solo anemia, eso sería una anemia refractaria. Podemos encontrar neutropenia, únicamente neutropenia, que sería neutropenia refractaria, trombocitopenia, ¿verdad? Que sería solo trombocitopenia refractaria, que de hecho la neutropenia y la trombocitopenia son menos frecuentes que la anemia.
o podemos encontrar pancitopenia o bicitopenia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que podemos tener anemia con neutropenia o anemia con trombocitopenia o neutropenia con trombocitopenia. O sea, todo puede combinarse. De vez en cuando tenemos pacientes donde el recuento de la sangre es normal y básicamente se llega al diagnóstico porque las células que estamos viendo son sumamente displásicas, o sea, son células anormales. Entonces, eso es lo que nos guía al diagnóstico, a pesar de que los conteos celulares son normales en sangre periférica. En cuanto a la morfología celular, típicamente estas células en la mayoría de los casos van a estar compuestas por glóbulos rojos macrocíticos, o sea, van a ser anemias macrocíticas y vamos a tener una marcada anisopoiquilocitosis. Pueden presentarse también características como cuerpos de Pappenheimer o punteado basófilo, y en algunos pacientes podemos encontrar eritroblastos circulantes debido a esta hematopoiesis ineficaz, pero que van a estar acompañados por cambios displásicos, entonces van a ser eritroblastos anormales. Las anormalidades morfológicas en sangre periférica que estamos mencionando no son específicas de síndrome mielodisplásico. Podemos encontrarlas en otros procesos, como por ejemplo, ¿cuál? Bueno, el diagnóstico diferencial típico del síndrome mielodisplásico, que es una anemia megaloblástica. Si ustedes ven todo esto, también lo podríamos ver en una anemia megaloblástica. Entonces son enfermedades que se parecen mucho. Entonces, son cosas que comúnmente se presentan en un síndrome mielodisplásico, pero no son específicas. Sin embargo, nos van a ayudar a llegar a un diagnóstico en el paciente. ¿Verdad? Aquí están las características. Aquí podemos ver los macrocitos, los microcitos, que podemos tener eritroblastos presentes, podemos tener punteado basófilo, podemos tener abundante anisopoiquilocitosis o cuerpos de Pappenheimer, ¿verdad? Que son estos puntitos azules. Normalmente podríamos ver neutropenia, es decir, la neutropenia de estos pacientes es común, pero estos neutrófilos no van a ser normales. Entonces vamos a encontrar los neutrófilos con cambios displásicos, como por ejemplo que pueden ser neutrófilos hipogranulares, y de igual manera es común encontrar una anomalía que se llama anomalía de Pellier-Huet adquirida, la cual es casi patognomónica de la enfermedad. Patognomónico significa que básicamente es diagnóstico, que solo se presenta en esa enfermedad. Entonces, la anomalía de Pellier-Huet adquirida es muy característica de este tipo de enfermedades, de las enfermedades del tipo de síndrome mielodisplásico. El Pellier-Huet o la anomalía de Pellier-Huet, lo que quiere decir es que los neutrófilos que vamos a observar no se encuentran lobulados, o lo máximo es que van a tener 2 lóbulos. Ustedes han visto que los segmentados normalmente están partidos en 3, tienen 3 lobulitos o 4 lobulitos. Bueno, en el Pellier-Huet todos los segmentados que ustedes van a ver van a ser bandas o bilobulados. Más allá no, eso sería el Pellier-Huet. También podemos presentar o encontrar plastos en sangre periférica, y a veces el recuento de plaquetas se reduce y las plaquetas van a mostrar displasia también, que vamos a tener, como les dije, hipogranulares gigantes, hialinas, etc. Entonces, aquí está, ¿verdad? Por ejemplo, los blastos. Este tiene un cuerpo de Auer, que es este palito que está aquí rosado. Recuerden que los cuerpos de Auer son característicos de los blastos mieloides únicamente. Y como pueden ver, pues mucha displasia de plaquetas y mucho anisopoiquilocitosis presente en este tipo de enfermedades. En cuanto a la morfología de la médula ósea, pues no vamos a entrar en muchos detalles. Lo único que quiero que sepan es que la médula ósea es hipercelular, entonces vamos a ver muchas células en la médula ósea, y que dependiendo de la atención que se le haga podemos encontrar este tipo de estructuras que se llaman sideroblastos en anillo. Los sideroblastos en anillo básicamente van a ser células que van a tener a su... Disculpen, chicos. Células que van a tener a su alrededor estos puntitos más oscuros, que son un azul oscuro,
que esto se logra a través de tinciones de hierro que se colocan alrededor del núcleo. Esto se llama, por eso se le llaman sideroblastos en anillo. Sidero es de hierro, ¿verdad? Entonces son eritroblastos que contienen hierro y este hierro se acomoda en forma de anillo alrededor del núcleo. Estos sideroblastos en anillo son importantes para clasificar la enfermedad en sus diferentes categorías, que las vamos a ver más adelante. Aparte de eso, vemos displasia en todas las células y esto es, por ejemplo, lo que son megacariocitos que son displásicos en estas imágenes. En cuanto a la historia natural y el pronóstico de la enfermedad, como les dije, pues normalmente esto es muy variable porque las enfermedades son muy heterogéneas que están dentro, o sea, los padecimientos que están dentro de este síndrome son muy heterogéneos. La vida media en adultos es de 20 meses, es decir, por más o menos año y 8 meses de vida después del diagnóstico, pero en realidad podrían ser años, 5 años, 10 años, 15 años, dependiendo de la enfermedad. Por ejemplo, hay un síndrome mielodisplásico que se conoce como síndrome 5Q-, que es lo que hay es una delección, ¿verdad?, en el cromosoma 5, en el brazo Q. Entonces, ese 5Q- está caracterizado porque se presenta a mujeres y tiene muy buen pronóstico. Este síndrome, que es el síndrome mielodisplásico relacionado con la lesión 5Q, es de muy buen pronóstico. Los pacientes viven mucho tiempo, mientras que en otros pues van a tener una sobrevida mucho más corta. Ahora, ¿por qué pueden morir los pacientes? Bueno, normalmente pueden morir por presencia de fallo medular, por transformación de la enfermedad a una leucemia aguda que vimos anteriormente. ¿Qué es fallo medular? Bueno, fallo medular es que la médula ósea deje de funcionar. La transformación de la leucemia aguda es básicamente el avance del clon hacia algo más complicado, o la transformación de un síndrome mielodisplásico simple a otro de peor pronóstico. ¿Verdad? Que, ¿se acuerdan que les dije que puede solo haber anemia o puede haber anemia con trombocitopenia y leucopenia, que sería un síndrome mielodisplásico de mucho peor pronóstico? El análisis citogenético es importante en investigación y es más importante al momento del diagnóstico que el pronóstico. El análisis citogenético es el análisis de los cromosomas. Entonces, ver o analizar los cromosomas inicialmente es importante en el momento del diagnóstico, pero normalmente no es tan relativo al momento del pronóstico. Bueno, ahora sí, ¿qué tipo de enfermedades o qué tipo de grupos del síndrome mieloproliferativo existen? Bueno, hay diferentes grupos. Inicialmente se dio lo que era la clasificación FAB. La clasificación FAB es del grupo francés, alemán y británico. Ellos lo que hicieron fue clasificar a estos síndromes mielodisplásicos según morfología y dividieron la enfermedad en 5 grupos. Y pusieron que el límite para que la enfermedad fuera o un síndrome mielodisplásico o una leucemia aguda era tener un 30% de blastos. Obviamente, como ustedes ya me han escuchado decir, un 30% de blastos es un conteo muy alto y esta clasificación posteriormente se dejó de lado y se determinó que un 20% de blastos era el conteo máximo para determinar que existe una leucemia aguda. Bueno, ¿en qué se basaba en esta clasificación FAB? Bueno, se basaba en el porcentaje de blastos que tuviera el paciente, en la presencia de sideroblastos en anillo, que eran las células que les mencioné anteriormente en la médula ósea, y en la presencia o ausencia de monocitos en sangre periférica. Entonces crearon estos 5 grupos que son la anemia refractaria con sideroblastos en anillo, la anemia refractaria con exceso de blastos, la anemia refractaria con exceso de blastos en transformación y la leucemia mielomonocítica crónica. Estos eran los 5 grupos existentes según la clasificación FAB. Y por ejemplo, en el caso de la anemia refractaria, las características eran que tuvieran menos de un 1% de blastos en sangre periférica y menos de un 5% de blastos en médula ósea y que hubiera presencia de displasia. La otra, que es anemia refractaria con sideroblastos en anillo,
Se caracterizaba por tener menos de un 1% de blastos en sangre periférica y más de un 15% de sideroblastos en anillo en médula ósea. Ven, para que ustedes vean la clasificación. Esta en realidad no se la tienen que aprender, pero sí la tienen que entender. Ahora, vino la clasificación FAB, que es en realidad una clasificación antigua, y posteriormente llegó lo que es la clasificación de la OMS, ¿verdad? La OMS vino, decidió que la clasificación FAB era muy somera, ¿verdad? Que no era como tan específica o tan apropiada, y determinaron que tenían que crear una clasificación más apropiada. Una clasificación donde el conteo de blastos máximo para determinar qué es una leucemia aguda fuera de un 20% y donde se incorporaran los datos clínicos genéticos recientes que se han encontrado en este tipo de enfermedades. Entonces, ellos hicieron esta clasificación de la OMS. Esta sí se la tienen que saber, ¿verdad? Principalmente esta parte. Entonces, tienen que saber más o menos de qué se trata cada una de ellas. Tenemos, por ejemplo, las citopenias refractarias con displasia unilinaje, donde está, o sea, donde solo hay displasia en una de las líneas, como la anemia refractaria, la neutropenia refractaria o la trombocitopenia refractaria. Ven, en esta vamos a tener solo una citopenia o una bicitopenia, o sea, solo una línea afectada o máximo dos. Y tenemos que en este caso va en la médula ósea, vamos a tener displasia en más del 10% de las células de la línea mieloide, displasia en más del 10% de las células de la línea mieloide, únicamente de la línea mieloide, menos de un 5% de blastos y menos de un 15% de sideroblastos en anillo. Luego tenemos también la anemia refractaria con sideroblastos en anillo, que en este caso es lo mismo, solo que tenemos displasia únicamente en la línea eritroide y más de un 15% de sideroblastos en anillo. Y así continúan las demás. Por ejemplo, la displasia, la citopenia refractaria con displasia multilinaje, donde vamos a tener diferentes citopenias en sangre periférica y va a estar caracterizada por displasia en más de un 10% de las células de dos o más líneas mieloides, menos de un 5% de blastos y menos de un 5% de sideroblastos en anillo. Entonces pueden ver la diferencia. Por ejemplo, en este caso vamos a tener, en el primer caso de anemias refractarias o citopenias refractarias con displasia unilinaje, tenemos un 10% de displasia únicamente en uno de las líneas mieloides, mientras que en la que tiene displasia multilinaje vamos a observar displasia en dos o más de las líneas mieloides. Luego vamos a tener la citopenia refractaria con displasia multilinaje y sideroblastos en anillo, ¿verdad? Que en este caso lo que tenemos de característica adicional es que tiene más de un 15% de sideroblastos en médula ósea. Y luego vamos a tener lo que es el AREP1 y el AREP2, que son anemias refractarias con exceso de blastos 1 y anemias refractarias con exceso de blastos 2. En el caso de la anemia refractaria con exceso de blastos 1, vamos a tener citopenias en sangre periférica y menos de un 5% de conteo de blastos en sangre periférica. Y vamos a tener que en médula ósea vamos a tener displasia uni o multilinaje con de un 5 o 9% de blastos y no va a haber presencia de cuerpos de Auer. Mientras que en la AREP2 vamos a tener citopenia con blastos de un 5 a un 19% en sangre periférica y de un 10 a un 19% en médula ósea y podrían haber cuerpos de Auer. Luego vamos a tener el síndrome mielodisplásico no clasificable, donde vamos a tener citopenias menos de un 5%, de un 1% de blastos, en sangre periférica, con displasia en menos de un 10% de las células de uno o de más linajes mieloides y con citogenética anormal
que soporta el diagnóstico en menos de un 5, que soporta el diagnóstico y menos de un 5% de blastos. Entonces estas todavía no se pueden clasificar porque si ustedes ven el conteo de blastos y el conteo de displasia en las diferentes líneas, en realidad es bastante bajo. Y luego tenemos el que yo les había mencionado, que es el síndrome mielodisplásico con de lesión aislada del 5Q, que en este caso vamos a tener anemia, trombocitopenia, menos de un 1% de blastos, y vamos a tener megacariocitos que van a tener anormalidades citogenéticas y un menos de 5% de blastos, y vamos a tener un muy buen pronóstico para esa enfermedad. Esa sería como la clasificación de la OMS de los síndromes mielodisplásicos. Posteriormente, junto con estas clasificaciones, que son clasificaciones diagnósticas, se crearon clasificaciones pronósticas. Las clasificaciones pronósticas básicamente son un tipo de clasificaciones, chicos, que lo que nos van a decir es cuál es el pronóstico del paciente. ¿Se acuerdan que yo les he dicho muchas veces que un paciente tiene buen pronóstico o mal pronóstico? Bueno, en este tipo de clasificaciones esto es lo que va a suceder. Vamos a tener la posibilidad de ver si el paciente va a vivir muchos años o poco tiempo. Dependiendo de las características que presente, pues se va a determinar el pronóstico del paciente. Entonces, básicamente, una clasificación pronóstica es una clasificación que nos va a decir cuál va a ser, qué le va a suceder al paciente con el tiempo basado en las características que el paciente tenga al momento del diagnóstico o conforme va transcurriendo el tratamiento. La clasificación pronóstica del síndrome mielodisplásico de la OMS toma en cuenta tanto los hallazgos citogenéticos como la dependencia transfusional del paciente, o sea, que necesite transfusiones para poder vivir. Él clasifica estratégicamente en 5 grupos a los pacientes con síndrome mielodisplásico y es importante porque da un pronóstico, como les decía, en el diagnóstico, o sea, al iniciar y luego de dar el tratamiento, o sea, durante el seguimiento. ¿En qué se basa? Bueno, básicamente estos dos cuadritos son la clasificación pronóstica de la OMS. Entonces, dependiendo de si el tipo de enfermedad o tipo de síndrome que tiene el paciente, se le va a dar 0 puntos, 1 punto, 2 puntos o 3 puntos al paciente. Por ejemplo, el 5Q menos va a ser 0 puntos de valor porque ya les dije que tenía muy buen pronóstico, pero una EREP2, que es una anemia refractaria con exceso de blastos 2, va a tener 3 puntos. Si va a tener un cariotipo bueno, pues 0 puntos, si es intermedio 1 punto, si es pobre 2 puntos. Y si requiere tratamiento, va a tener 1 punto, pero si no requiere transfusiones, va a tener 0 puntos. Es decir, si requiere transfusiones es 1 punto y si no requiere, 0 puntos. Entonces se va sumando. Por ejemplo, si es un paciente que tiene un síndrome 5Q menos, son 0 puntos. Con un cariotipo intermedio es 1 punto y no requiere transfusiones, es un paciente que únicamente tiene 1 punto. Pero un paciente con una AREP2 que tiene 3 puntos, con un cariotipo intermedio ya serían 4 y que requiere transfusiones sería 1 punto más, ya sería 5. Entonces, luego de sacar ese puntaje, se van a esta tablita que es la categoría de riesgo y dicen, bueno, los pacientes que tuvieron 0 puntos o de 0 a 1 punto van a tener esta cantidad de tiempo de vida. Por ejemplo, un paciente con 0 score o 0 puntos va a ser un paciente con un riesgo muy bajo y tiene una vida en meses de 136 meses, mientras que un paciente que tenga de 3 a 4 puntos va a tener un score alto y va a tener una vida media de 19 meses, que es muchísimo menor que de 136. Entonces, ven, así es como funciona una clasificación pronóstica. En cuanto al manejo y al tratamiento de la enfermedad, el tratamiento va a depender básicamente de la edad del paciente. O sea, recuerden que estos son adultos mayores que tienen una serie de comorbilidades, que pueden tener disfunción renal, pueden tener disfunción hepática. Entonces, muchas veces el tratamiento en sí podría ser lo que mate al paciente. Y estamos buscando que el paciente tenga una buena calidad de vida.
Entonces el tratamiento va a depender si este paciente no tiene ninguna comorbilidad o presenta mucha comorbilidad, de la condición física del paciente y el pronóstico, si es de buen o mal pronóstico. Normalmente los de buen pronóstico se tratan de forma menos severa que los de mal pronóstico. Sin embargo, sí se sabe que el tratamiento ha sido poco efectivo, que cuando se ocupa tratamiento y se les da, por ejemplo, quimioterapia a estos pacientes, pues, por decirlo así, se activa más bien la enfermedad y evoluciona más rápidamente. Entonces, en realidad, el tratamiento para estas enfermedades es complicado. Actualmente se ha visto que hay nuevas opciones terapéuticas que mejoran la calidad de vida y el tiempo de vida de las personas. Sin embargo, siempre se debe considerar que estas son personas mayores con comorbilidades, que era lo que yo les decía, y que necesitan atención de apoyo. Que esa atención de apoyo es lo que sigue siendo la piedra angular del tratamiento. ¿Y qué sería esta atención de apoyo? Darle transfusiones, darles terapia de quelación para el hierro, o sea, para eliminar el hierro cuando han recibido muchas transfusiones, darle factores de crecimiento para estimular la producción de células o darles algún tipo de profilaxis con ciertos medicamentos para evitar infecciones por bacterias, entre otras cosas. O sea, básicamente es un tratamiento de apoyo, de seguimiento, pero no un tratamiento para curar al paciente. Siempre tenemos que tener presente que la calidad de vida es lo más importante en los pacientes y que lo que se busca es eso, que los pacientes tengan calidad de vida y que tengan un alivio de los síntomas relacionados con la enfermedad. Esos son los objetivos de la terapia en este tipo de padecimientos, sobre todo por la edad de los pacientes que lo presentan. Y porque normalmente este tipo de enfermedades son desgastantes y la terapia es desgastante para el paciente. Entonces siempre se deben considerar los deseos del paciente y buscar mejorar la calidad de vida del mismo. En cuanto al diagnóstico diferencial, como les dije, lo principal va a ser una anemia megaloblástica, esa es la enfermedad que más se parece a este tipo de enfermedades, pero también cualquier cosa que cause citopenias puede ser un diagnóstico diferencial, como una anemia plásica, por ejemplo, o una leucemia aguda, o una anemia megaloblástica, la anemia megaloblástica o una HPN que también mencioné, pero principalmente lo que es la anemia megaloblástica. Hay otras enfermedades que se parecen, como la leucemia mielomonocítica crónica, que tiene que puede ser, se debe diferenciar la leucemia mielocítica crónica de la leucemia granulocítica crónica, que la leucemia granulocítica crónica es Filadelfia positivo. ¿Por qué les pongo esto aquí? Bueno, porque antes la leucemia mielomonocítica crónica se consideraba uno de los grupos, según la clasificación FAB, del síndrome mielodisplásico, entonces había que diferenciarla de una leucemia granulocítica crónica. Pero actualmente, pues ya estas dos enfermedades salen de la clasificación de síndrome mielodisplásico y se determina que son enfermedades independientes. Eso sería todo, chicos. Cualquier duda, consulta, me avisan. Creo que un momento les dije síndrome mieloproliferativos, me disculpo, son síndromes mielodisplásicos de lo que estábamos hablando y me disculpan también por la voz, pero es que sí estoy como bastante ronca todavía de la gripe que presenté en días anteriores. Bueno, que tengan un lindo día o linda noche o linda tarde y cualquier duda estoy para servirles. Hasta luego.